Bien, para mí esta clase, hermanitos, es muy importante que ustedes estén presentes para que podamos entender cómo, cómo, cómo unirnos en el trabajo que ya estamos haciendo, que el trabajo que ya estamos haciendo con la veintena, empoderándolo con esta trecena, ¿sí? Incluso esta trecena termina en Kiawitz, Mahtlactli, Guan, Ome, Kiawitz, ¿no? Termina en el día 12, lluvia. ¿Curioso? Sí. ¿Por qué? Porque justo, ¿verdad? En estos días estamos trabajando con los pedidores de lluvia. Un recordatorio, espero que ya tengan sus herramientas para trabajar, hermanitos. ¿De acuerdo? Para los que van a asistir a este trabajo de manera presencial en Huitzilin y Panyeyecat, vamos a platicar en Huitzilin y Panyeyecat, pero también en Tlaxochimaco, pero también en el Calpuli de la hermanita Ana, en el Calpuli del hermanito este, Alan, ¿verdad? También vamos a asistir al Calpuli del hermanito Martín en Tepoztlán para poder darle este seguimiento. En esos lugares vamos a hacer este trabajo de pedir las lluvias, pero sobre todo de sembrar agua, ¿no? Ahora, si alguien de los hermanitos dijera, ¿saben qué, hermanitos? Yo necesito que ustedes vayan a mi espacio para sembrar agua. Pues nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Atecocoli, Poposhkomit, su morralito de Isle, ya todos tienen, su sombrero, su bastón, su este abanico, nosotros lo llamamos como soplador para acumular las nubes, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque justo, miren, terminamos aquí la trecena de Semasat. De ahí empezamos con la trecena de Sexochitl. En Sexochitl vamos, entre Semasat y Sexochitl, vamos a trabajar, perdón, vamos a trabajar Mashochponcayot. Vamos a crear medicina. Vamos a enviar medicina como ya lo hacíamos, como nos lo compartió su experiencia el hermanito José, el maestro José, ¿verdad? Que a cierta hora vamos a enviar esa medicina. Ahora bien, aquí miren, la energía que vamos a trabajar, lo principal es con las manos. Entre este Semasat y la trecena de Sexochitl, vamos a trabajar con el poder de las manos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de estos ejercicios? De estos ejercicios, Mashochponcayot, ¿no? Todo esto lo vamos a estar trabajando, hermanitos, con la finalidad de que podamos seguir este sendero. Yo me comprometo, ¿verdad? Todos los días, yo no sé cómo le vaya a hacer, todos los días enviarles un solo ejercicio de Mashochponcayot. Por favor,
Si pueden, aguarden esos videos, aguarden las plegarias, ayúdenme con eso, ¿sí? Porque estos ejercicios van a ser 13 ejercicios que los vamos a ir utilizando cuando tengamos la necesidad de sanar, igual de sanar en la insoniación, ¿sí? Al ratito yo les mando para los que nos quieran acompañar, hay que protegerse en esta sanación. Yo les voy a mandar algunos datos. A las 4 va a ser la sanación. Es una forma de seguir aprendiendo y practicando. Bueno, hermanitos, miren, la trecena de Semasat lo tenemos aquí. Miren, aquí, en esta esquinita. Ojalá puedan ver mi cursor. Aquí miren donde pinté de color verde en esta parte. ¿Sí? De acuerdo. El caminar de esta trecena va a ir descendiendo hacia el centro de Xutecutli. Este es el señor Xutecutli. Entonces, va a ser de arriba hacia abajo. Pero, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver, hermanitos. Primero, Zipacli se avanza de adentro hacia afuera. Se camina y otra vez se regresa hacia adentro. Y si se dan cuenta, en tres trecenas, ¿sí? Ahora bien, aquí hay algo súper importante que yo quiero que lo tomemos en cuenta, ¿sí? Por favor, en esta trecena, vean, esta manita que ustedes ven aquí está conectado con Chalchihuitl, ¿de acuerdo? Que este próximo domingo vamos a hablar del cuello Chalchihuitl, ¿sí? Miren, vean desde aquí Xiutecutli cómo sale esta mano. Ujú. Miren, todo esto emana esa energía con Chalchihuitl también, ¿sí? Pero hay algo también importante, decirle que también esta energía, miren, entra aquí, en este ave que ustedes ven aquí, ¿sí? Miren, todas estas energías que son cuatro, vean cómo se conectan con estas cuatro energías. Estas cuatro, la mayoría son aves que se encuentran ahí posando. Miren, aquí tenemos un ave, aquí posando en en esta misma planta. Aquí tenemos otro. Este mismo, miren, cada uno tiene un animalito también protegiéndolo. Este es la serpiente, este es un pequeño escuintli, pero este, ¿qué creen que sería? Este que ven aquí. ¿Qué planta sería? Este que está aquí. Me interesa que ustedes me puedan ayudar con eso. ¿Qué planta sería? Pareciera, ¿Qué es lo que pare- va? pareciera la raíz de una milpa, Temastiani. Ajá, Un la maíz, raíz de una maíz, milpa. ¿Los demás qué dicen? Vean, es de color rojo. Ajá. no, Un carrizo, tal vez. Sí, también es un carrizo. Sí. Bueno, ajá. ¿Ya nadie? Bueno, miren, vean de color rojo. Y si ustedes han observado las plantitas de maíz,
esos raicitos que salen, ¿de qué color salen? ¿Rojo, amarillo, azul o verde? Verde. Ajá. Amarillitos, verde, amarillo, verde, Yo he Amarillo. visto, además tiene unas que son como tipo negro morado. Ujú. Sí, sí, tlazocamati, negro, morado, rojo. Recuerden que también el color representa la fuerza de voluntad. Ojo, es importantísimo. ¿Por qué? Aquí vamos a impregnar energía conectándonos con la tierra. Ujú. ¿Por qué? Porque el venado, se conecta con sus patitas con la tierra, con sus, con sus astitas, con sus cuernitos, con el universo. Bueno, los machos. ¿Y las hembras qué? Con las Algunas sí, pezuñas, Sebastián. las pequeñas pezuñas más es patitas, con... Ajá. ¿Sí, hermanita Irma? con sus patitas, ¿no? De hecho, Con... en la tradición wixárika, el venadito lo ven y cómo florece el venadito con sus patitas. Hay muchos cantos así, a lo mejor estoy equivocada. Ujú. Sí, hermanita. Justamente ese es el trabajo de Masat. Por eso su regente es Tepeyolotli. ¿Y cuál su otro regente? ¿Son dos? ¿Están aquí? ¿Son dos? Huehuecoyo, Termestene. No, sería No, Tepeyolotli, ajá. ¿Y la que está aquí? Los solteros. la solteo. Tlazolteo. ¿Eh? Dicen, es la devoradora de inmundicia. No es cierto. Es la que transforma la materia en vida. O sea, ella no devora esa, como dice, la devoradora de basura. No es así. Es la transformadora, la que transforma lo muerto en vida. ¿Sí? Debemos de ir aprendiendo desde esa perspectiva cómo nosotros hacemos esa transformación. Debemos de transformar, de convertir esto que creemos que es algo muerto, que es algo que nosotros lo hemos venido trayendo sin darle utilidad. Ojo, que lo tenemos nosotros, pero no le damos utilidad. ¿Qué es lo que tenemos nosotros y no le damos utilidad? Pero necesitamos conectarnos con la tierra. Necesitamos cambiar con Shipetotec. Necesitamos aprender del abuelito Venadito. ¿Sí? Justo las cosas van sucediendo si nosotros le ponemos atención por este camino. ¿Sí? Fíjense cómo está todo tejidito como si fuera ese petate, todo está interconectado. Miren, venado, que con la ayuda de Piltzintlecutli, el que está aquí es Piltzintlecutli, que está aquí de rojito. Piltzin, el señor niño.
Estas imágenes no están solo porque que se vea bonito alguien que está. No, 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 de ninguna manera. Están por algo. Miren, el venadito va a caminar hacia Xutecutle, hacia adentro de nosotros. Nosotros somos el centro, somos el centrador. Caminaremos, pero como un niño, disfrutando. Por eso el relato del día de hoy en la mañana quise conectar con este niño que era venadito, pero, por error, el cuento tiene, el cuento es un relato real, pero tiene un trasfondo que a lo mejor ustedes le encontraron. Sí, es muy llegador a mí, a mí me quebró la voz, ¿no? Por lo mismo de quién representa este relato, pero por lo mismo de que él me lo contaba muchas veces, pero no sabía que el principal actor era él, ¿no? Y hace ratito, como a las 5, pues ya se nos dio la noticia que ya no está en este plano, ¿no? Pero bien sabemos que ella sabía, por eso se despidió de todos, sabía que tenía que suceder esto, ¿no? Pero bueno, regresando al venadito, tiene un trasfondo. Una de las cosas, fíjense, el Señor le decía a su hijo, quiero conectar con esto. El niño le decía, oyes, no me mates, soy el venadito, yo soy, si ves uno, no le hagas caso. Pero él en un momento de desesperación, pues ya no veía la forma de cómo alimentar a su familia, dice, pues de aquí soy, ¿no? Y lo mata. Y en la tradición y en la creencia de nosotros, no todos, hay personas que justamente cuando nacen, nace su animalito. Y esa persona lo sabe, ¿no? Lo sabe. Aquí, una de las enseñanzas es nuestra intuición nos dice quiénes somos, nos dice de las oportunidades y de los peligros. Pero ¿qué hacemos? No, no lo creemos. Si este señor se hubiera puesto más a pensar y a creer en lo que le decía, su hijo viviría. ¿Quién en su sano juicio mataría a su hijo? Yo creo que nadie, ¿no? Pero bueno, aquí la situación es que a veces, miren, a veces matamos a aquello que nos puede servir a nosotros. ¿Como cuál? ¿Como qué? ¿No? Nuestra intuición. No, 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 es que me da miedo si yo percibo energías, es que sí, es que no, eso no existe, esa que yo pueda sanar. Yo no crecí en un pueblo que alguien me haya enseñado, yo no puedo. Sí tenemos ese poder de sanar, todos. Algunos lo van a desarrollar más rápido, algunos menos. ¿Por qué? Porque siguen atados a las cadenas que nos enseñaron. ¿Quién? Pues la escuela, la religión, nuestros padres, el círculo de familia, todo. Por ello, es que nos hace falta esto. Y entonces, el día de hoy, en esta trecena, ¿sí? Vamos a caminarlo como un niño, como el señor niño, hacia, haciendo una incursión, haciendo una introspección, estudiándonos a nosotros mismos. ¿Qué,
qué grado, qué nivel de percepción tenemos para poder identificar, ver a esas energías. Ojo, no todas las energías tienen la forma cognitiva que tenemos nosotros pensado, no, si es que son seres buenos, son ángeles con alas blancas y emanan una luz azul, violeta, porque eso es lo que tenemos en nuestro pensamiento, porque de eso hemos aprendido. Pero si encuentro a una energía con cuernos, con alas de murciélago, no, 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 no. Esa es una energía negativa, es el diablo. ¿Ah? ¿Me entienden? Aquí vamos a desarrollar nuestra energía como niño. ¿Por qué? Porque estamos caminando cerca de este Señor de la noche. ¿Sí? Si nos dice que debemos de aprender como un niño, pues no, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo como un niño, como un venadito, ligero, perceptivo, intuitivo, porque el venado lee con el olfato, el venado lee con el oído, el venado lee con el cuerpo presiente, ¿sí? Ahora bien, hermanitos, también nos muestra aquí utilizarlo con energía nuestras manos. Los venaditos pues tienen sus pezuñitas, ¿no? Pero nosotros tenemos estas manos. Por eso es que nos lo ponen ahí esa manita derecha. Vean, es una manita derecha, ¿sí? Y entonces, ¿y por qué en la mano izquierda creen que no aparece? ¿Por qué? Porque no muestra nomás Porque la mano derecha. es el Nahual. Exacto. Representa el Nahual. Porque representa el nahual lo que no se ve, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar nuestras manos, ¿sí? Para hacer, para activar, para empoderar este poder del venadito, ¿sí? Este ya lo habíamos hecho, ¿se acuerdan? Hacemos esto. Estos deditos que son el fuego, ¿sí? Recuerden, este dedito fuego, aire, nahual y tonal, tierra y agua, ¿sí? Entonces, el elemento fuego va a activar para que el elemento aire pueda empezar a trabajar con nuestra percepción. Hacemos esto para que estos dedos funcionen como las astas del venado. Miren, elevamos esa energía para aperturar nuestro chalchihuitl, nuestro cuello de la percepción e intuición. Y bueno, ¿y qué es eso? ¿Y dónde dice que debemos de hacerlo? Vean aquí, miren. Aquí está. Aquí está una hermosa energía, ¿verdad? Aquí está el Tezcatlipoca también. Pero aquí de las trecenas, ¿eh? No de los tonales, de las trecenas. Vean dónde ubican a Mazar. Justamente aquí, en la frente, miren. Vean aquí. Por eso quise pegar esto. Ese es de la Moshli Tezcatlipoca. Miren. La percepción. ¿Sí? Ahora bien, hermanito, ¿de acuerdo? Vamos a hacer este ejercicio. Esto en las sienes acá. Y esto está presente en los amoshlis, ¿se acuerdan? Hasta aquí, en algunas partes del amoshli, en esta parte de nuestra cabeza, le ponen de color rojo. ¿Se acuerdan?
Entonces nosotros lo que vamos a hacer es activar. Al momento de mover, estamos activando y el aire, el Yeyekat, pueda ayudarnos a energetizar, a abrir nuestra percepción. Los demás no tocan nuestra cabeza, ¿no? Como ese globo, como ese globo aerostático, ¿no? Que se va elevando con el aire caliente. El aire caliente hace que se eleve. Similar lo que estamos haciendo nosotros con este, activándolo para que esta intuición y percepción pueda elevarse, pueda abrirse. Claro que nosotros lo vamos a intencionar. ¿Qué? Primero, sanar nuestra energía, ¿sí? Te agradezco por todo lo que me has dado y por todo lo que no me has dado. El día de hoy genero esta energía que me pueda empoderar, que pueda empoderar mi percepción, ¿sí? Que pueda yo saber, que pueda yo entender la dinámica y la ciclicidad de la vida, ¿no? La ciclicidad de la vida. Entonces, este es el primer ejercicio que les acabé de mostrar. Lo podemos hacer ahorita en la noche antes de acostarnos a descansar. Sí, o viajar en el Mictlampa para los que van a hacer sus ejercicios, ¿verdad? Nahuálicos. Ahora bien, al mismo tiempo, hermanitos, si está en sus posibilidades, en la mañana el mismo ejercicio, descalzos, descalzos, en la tierrita, en la tierrita. Poder hacer este ejercicio y a través de esta tierra empezar a intencionar todos esos miedos, todas esas dudas, todos esos anhelos de querer aprender acá, ¿no? Porque eso nos desespera, ¿no? Ay, creo que no lo estoy haciendo bien, yo creo que no nací para esto. Vamos a ir eliminando para que la madre tierra pueda transformarlo en un poder para nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer en estos 13 días? Sí, en estos 13 días, hermanitos. Híjole, pues, Sebastián, y yo no, pues yo vivo en la ciudad, yo no puedo, no tengo un espacio donde, ah, pues sí puede, pero sí pueden ir a traer una tierrita de una montaña, pedirle permiso o en un lugar donde puedan, ojo, hay que ver también dónde van a agarrar esa tierra, ¿eh? Dicen, no, pues yo lo voy a traer de la montañita, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es ponernos esa tierrita con una bolsita de plástico y en la planta de nuestro pie lo cubrimos con la tierrita y la enredamos, ¿sí? Para que nuestra madre Tlazolteotl, con nuestra intención, con nuestro poder, absorba, succione todas esas dudas, todos esos miedos que tenemos para entender este trabajo de la percepción, hermanitos. A veces es un miedo. Cuando se empieza a abrir nuestro tercer ojo, nuestro chalchihuitl, nuestra percepción, empezamos a percibir, a sentir incluso, a ver con nuestra vista periférica. Estoy aquí, pero aquí mi vista periférica puede detectar energías que se mueven. ¿Sí? Si gustan, inténtenlo. Así ya lo hicimos en un ejercicio, ¿se acuerdan?
Y lo vamos a tener ahí toda la noche, si está en sus posibilidades. O lo otro, preparar barro, que también es toda una medicina, yo sé que ustedes ya la saben. Preparar barrito, que es también una de las terapias, una de la medicinita muy hermosa, preparar el barro, ponerle nuestro piecito y enredarlo con una pequeña tela. La tierra succiona, quita, absorbe esas energías negativas, hermanito. Terminando ya la sanación, lo que vamos a hacer es quitarle, si es que lo convertimos en barro, agradecerle. Al momento que estamos limpiando nuestro piecito, gracias por enseñarme el dolor que tengo, gracias por enseñarme que no soy inmune ante todas las energías y enfermedades. Te agradezco que regreses a la gran fuente. Si lo hacemos con esa, si lo hacemos con esa seguridad, con ese ímpetu, con esa fe, si lo queremos ver desde esa perspectiva de sanarnos, nos va a sanar. Sí, tenemos el poder nosotros. Inténtenlo. Sí, y no nada más del miedo, no, cualquier enfermedad. Sí, cualquier enfermedad. Claro, sin ofender a los hermanitos que se dedican a la medicina alópata, te vas con un doctor de ellos, no, estás loco, ¿cómo crees que te vas a sanar de esa manera? Pero sí, nos podemos sanar de esa manera, hermanito, se los aseguro. Y todos los 13 días lo podemos hacer. Si está en sus posibilidades, sí. ¿Por qué? Porque estamos trabajando. ¿Por qué les digo que vayan a traer tierrita de la montaña? Por el espíritu de la montaña. Vamos a pedirle, gran abuelo, gran guardián, espíritu de la montaña, permítanos tomar esta tierrita de tu espacio sagrado para sanarme y sanar a mis hermanitos. Si lo queremos aplicar a alguien más de nuestra familia, ¿sí? ¿Y qué estamos haciendo? Estamos viviendo estas, estamos viviendo sobre estas 3 cenas. ¿Y todos los días va a ser con el venadito? No, hermanitos, no. El día de mañana con Tochtli, pasado con Yeyi Atl, Nahuitzcuintli, Macuili, Osomachtli, Chicuase Malinali, y así. ¿Y cómo vamos a saber? Ah, pues para eso les voy a ir guiando, porque ¿cómo vamos a utilizar la tierrita en representación de Tlazolteotl? ¿Sí? De nuestra madrecita. Y la tierrita de la montañita del Tepeyolotl. Oiga, maestro, pero pues yo aquí donde voy a ir a la montaña. Allá donde puedas conseguir tierrita, ahí en el caminito, ¿no? O si puedes conseguir barro, pues sí. ¿De dónde viene el barro? Pues de la tierra, de la montaña, ¿no? La intención también es hacerlo con Xipetotec. Recuerden que estamos trabajando con Xipetotec, ¿no? Diciendo, pues que haga ese cambio, que realmente queremos cambiar esa piel, ¿no? Y teniendo en cuenta que vamos a trabajar todos estos ejercicios con, con Pilsintecutli, aprendiendo como ese niño, ¿no? Nah, ¿cómo crees? Eso ya lo sé. Yo no sé, yo sé que no funciona. No, 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 no. Por un momento piensa como ese niño. Lo voy a intentar y yo sé que lo voy a lograr. ¿Sí? Pero si nos ponemos en la mente de ese señor viejo, amargado, que cree que lo sabe todo, pues también no va a funcionar. Es parte de la actitud, ¿no? Es por eso que nos va enseñando el caminar en esta trecena
¿De acuerdo? Entonces, 3 tareas. Uno, el primer ejercicio, que lo tenemos que hacer el día de hoy, ¿no? ¿Cuántas veces? 13 veces. ¿Sí? También podemos hacerlo en nuestro espejito de obsidiana, ¿sí? Frente a nuestro espejito de obsidiana. Tiene otro poder con eso. ¿Y todos los días va a hacer esto? No, no. Son diferentes los tonales de la trecena. Mañana el de Tochli será diferente. Sí, sí. El del conejito. Tochli, su regente Mayagüe, la medicina. ¿Cómo está lo de la luna? ¿Es luna llena? ¿Cuarto creciente? ¿Cuarto menguante? ¿Cómo está? Conectarnos con la luna, utilizando el Mashoch Poncayo, las manos. ¿No? ¿Qué otro ejercicio decíamos? Sanarnos, ¿no? Transmutar con la solteor, ¿sí? Y empezar a trabajar con la percepción, ¿sí? Bueno, entonces, hermanitos, aquí está el de las 3 cenas, este es Catlipoca, por eso muchos dicen, es la 3 cena de Tezcatli. Perdón, es el Amoshri, es el códice Tezcatlipoca, nada de que Feyerbar y Meyer y todo eso, ¿no? Pues aquí está Tezcatlipoca, es el cuerpo de Tezcatlipoca. Y el cuerpo de Tezcatlipoca y Tezcatlipoca justamente habla de nuestra energía oscura, nuestra energía interna, que no lo podemos ver, pero vive entre nosotros. Por eso están presentes los nuevos 9 señores de la noche. ¿De acuerdo? También, hermanitos, miren, aquí está la 3 cena de Semasat, ¿sí? Aquí está la 3 cena de Semasat, miren. Es del rumbo, Semasat es del rumbo, Cihuatlampa, ¿no? La 3 cena de Semasat es del rumbo Cihuatlampa. Hace rato, en la mañana, yo les envié esa información en el grupo de WhatsApp. La descripción, ¿qué podemos trabajar con el venadito? Nuestra percepción, aprender de nosotros mismos. Aquí miren, del cuerpo, de esta energía, ¿verdad? Que podemos encontrar aquí como el cuerpo de nuestro sustento. Tiene todas las mazorquitas de los 4 colores. Nuestro cuerpo es el sustento. Y vamos a ir caminando de esta manera, así como les marqué ahorita, así les voy a ir marcando. Que miren este hermoso. Mañana en el día, a partir de las 6:45, caminemos con justicia. Que este hermoso cuerpo que tenemos, lo cuidemos, lo empoderemos como ese guerrero que camina seguro de sí mismo, sin miedo, sin dudas, sin tantos anhelos, sin ambición de ganar ni miedo de perder, ¿no? Trabajando sobre sus dos poderes, tonal y nahual, luz y oscuridad, energía femenina y energía masculina, siempre esa justicia que emane desde el corazón. Y miren, entregando esa ayuda como una ofrenda, entregando ese sustento como una ofrenda, trabajando desde nuestro espejito de Tezcatlipoca como medicina para nosotros, ¿verdad? Y aquí tenemos otro,
de esa medicina. Esa es la medicina, ¿no? Ahora bien, hermanitos, todo esto lo vamos a ir trabajando de esa manera, ¿no? Mañana es su tonalversario del abuelito Ometoshli. Mañana va a ser Tonali Ometoshli. Aquí está, miren, ¿no? Aquí están los cuatro rumbos, la energía femenina y la energía masculina, el sustento, la ayuda. Ahora podemos entender el abuelito Metoshli porque siempre está dispuesto a ayudar a los demás para que puedan tener esa sabiduría ancestral con el espacio que ha creado y con la labor que hace en donde está él, en su calpuli. Tenemos a la energía femenina, ¿no? Como el empoderar de la energía femenina. Él trabaja desde el corazón, desde la justicia, como un guerrero. Y aquí está, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ir trabajando también en esta trecena, ¿sí, hermanitos? Sí. Yo sé que va a ser más trabajo para mí, ¿no? Yo sé que me va a ocupar, me va a absorber tiempo, espacio y sueño, ¿no? Pero, pero a mí también mi principal satisfacción es ver que poco a poquito vamos entendiendo, vamos aprendiendo la dinámica de la vida, ¿no? Es uno de los mejores pagos que yo puedo recibir de ustedes, de ver y de saber por ustedes que les ayudan estos relatos, que les ayudan a reflexionar, a pensar, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo creo en mi pequeña burbuja, yo soy el mártir, yo soy el sufrido, yo soy... Cuando todos pasamos por ese proceso, ¿sí? Como el del relato que les decía, en algún momento somos mosca, que aunque te digan, ese estiércol es malo, y ahí vas. Pero en ocasiones somos ese colibrí que sé que debo de alimentarme de lo mejor, alimentar mi mente, mi corazón y mi espíritu. Y a veces soy esa abeja trabajadora, incansable, que voy, colecto esa miel. Y esa miel no es tan solo para mí, lo colecto esa miel para que también los demás puedan alimentarse de esa miel, que sería la sabiduría. La sabiduría para los abuelos lo representan en la miel, porque la sabiduría práctica, funcional, jamás se pudre, porque es una verdad universal, ¿no? Es una verdad que no se puede, que es inquebrantable. ¿Por qué? Porque te dice, practícalo, hazlo, ¿no? Si tú lo haces, sabrás qué se siente. Que yo no te lo cuente en un libro, que yo no te lo cuente en un curso, en un taller, no. Vívelo. Pero, pero nada, hazlo. Después de que lo hagas, así funciona, porque yo lo hice. Quizá no me dio los resultados como me decía el maestro Temestiani, que me decía, es que va a hacer esto, no. Sí lo hice, pero obtuve otros resultados, pero sí me funcionan a mí. Qué bueno, ¿no? Por eso yo les digo casi siempre, yo necesito a temachtianes, a maestros. ¿Y cómo se convierte un maestro? Practicándolo, haciéndolo. Sí, porque podemos ser una biblioteca andante que me sé este libro, que me sé esta teoría, esta filosofía. Sí, pero ¿lo practicas?
¿Lo pones en práctica? No. Entonces eres igual que ese pastor evangélico, que ese sacerdote, que ese que nada más habla porque, porque el gran universo le dio boca y puede expresarse. Pero es diferente que tú lo pongas en práctica, que tú lo vivas. Y eso, pues nadie te lo quita, ¿no? Entonces, hermanitos, vamos a caminar en esto, ¿no? También yo les pediría que ustedes puedan, yo les pediría que también ustedes tengan impreso esto y lo vayan palomeando. Ah, el día de hoy es Semasal. Ah, aquí estamos, aquí estamos. El día de mañana, ¿qué va a ser? Ometochli. Por ahí le enviamos las mañanitas al abuelito Metochli. Aquí está, miren. Pasado, Yeyat. Aquí está, Yeyat. El siguiente día, Nawi Itzcuintli, ¿no? Ah, ese es su tono adversario, sí. Aquí está. No su cumpleaños, ¿eh? Es tono adversario. Como terminando 260 días de su gestación, inicia nuevamente otros 260 días de gestarse como un ser nuevo. Estamos en constante movimiento, en constante renovación. ¿Sí? Esto lo vamos a utilizar. Por si alguien no lo tiene, pues envíame un mensajito y yo se los envío de manera personalizada, porque la gran mayoría ya lo tiene, ¿no? Para que lo puedan imprimir, puedan hacer su tirita de estos 4 rumbos, a ir marcando. Es qué día es hoy, como cuando tenemos nuestro calendario gregoriano, ¿no? Ah, sí, ya lo tachamos. Este día ya lo viví. Ahora este día. Pero aquí nosotros vamos a vivirlo con sabiduría, con conciencia, con esa actitud de lograr las cosas. En esta trecena va a estar presente Tepeyolotli, vemos aquí, miren. ¿Sí? Este Tepeyolotli, desde su nombre lo dice, Tepe, de Tepetl, de montaña. Pero también esta es nuestra casa, este es nuestro Tepeyolotli. Yol, de Yolo, corazón. Ohtli, camino. Entonces, Tepeyolotli nos dice el camino hacia el corazón de nosotros, hacia conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Es este Tepeyolotli. ¿Y qué vamos a conocer de nosotros mismos? Lo que tenemos dentro de nosotros. Son los 4, ¿no? Los 4 chalchihuitl, los 4 jades, ¿no? Los 4 pilares del nahualismo, y el nahualismo no es hacer que se convierte, no, el que se conoce, el que sabe con qué poder, con qué cualidades camina y los enfoca donde están sus anhelos, sus objetivos, como agarrar esa flecha. Yo quiero llegar a ese punto, ¿no? Y aquí está, miren, es el Estepeyolote, el espíritu de la montaña. Aquí está. Esta es la montañita. Tiene, dentro de esta montaña tiene estos 4 jades, estos 4 ojitos estelares, estos 4 poderes que cada uno de nosotros tiene. Tlamatilistli, Ixpetlanilistli, Tlacayopatilistli y Yolchicahualistli. Sabiduría, conexión, transformación y fuerza de voluntad. Aquí está, miren, hermanito. Y todo esto está conectado con nuestro sistema nervioso, con nuestro cuerpo perceptivo e intuitivo, porque nuestro sistema nervioso está conectado con todo nuestro cuerpo.
inclusive con nuestros cabellitos, ¿sí? Eso nos hacen percibir a través también de nuestra piel. Por eso aquí los abuelitos lo pintan a este tepeyolotzin, este ocelotzin. Miren su colita conectado, la colita pues está conectada con toda la columna. ¿Ah? Ahora bien, si nosotros vemos a este ocelotzin, está mostrando sus colmillitos, ¿verdad? Y justamente nos habla de eso, de saber disfrutar la vida, de que este respirar es una medicinita, es una medicina. A través de la respiración nosotros podemos sanar nuestro cuerpo, expulsar toda esa energía negativa, ¿sí? Y este ocelot, si se dan cuenta, está al acecho, está acechando. ¿Y a quién va a acechar? A nosotros mismos. Para llegar y conocernos a nosotros mismos, pues tenemos que saber acecharnos. ¿Y cómo nos vamos a acechar? Bueno, aquí nos ponen, miren, 4 flechas, ¿no? 4 flechitas. Son 4 extremidades que tenemos, 2 manos, 2 pies. Son 4 elementos, agua, tierra, fuego, aire. Son los 4 jades que yo les decía. Son los 4 rumbos. Por eso dice, acéchate. Acecha eso que tú te estás proponiendo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres lograr en este día? ¿Qué quieres aprender en este día? ¿Qué quieres vibrar? ¿O te la quieres pasar como decimos comúnmente en México? Ah, me la voy a pasar de muertito. Como me hago como que trabajo, pero no trabajo. Y a veces hasta nos suena chusco, dicen algunos en los videos. En la mañana no hago nada y en la tarde descanso, o no sé cómo es la frase. Siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que mejorar. Debemos de estar siempre en movimiento, ¿sí? Pero a veces no lo entendemos de esa manera, hermanitos, ¿no? Bien, por eso es que nos ponen aquí el chimali y las flechas. Y ojo, aquí hay algo importantísimo. ¿Eh? Si se dan cuenta, este chimali en la parte superior tiene 4 flechas, pero en la parte inferior, ¿cuántas puntas llegan a percibirse? Son 3. Tiene aquí esta parte, las mandíbulas también del zipacli. Miren, pero en la punta tiene justamente este cuchillito, tiene una bandera, un pantli, pero no lo muestra, lo tiene un poquito oculto, ¿no? Esta es la colita de Zipacle que está dentro, tiene 4 plumas, ¿no? Y justamente aquí tiene alrededor de jade, son, son esas escamas de la serpiente de jade, que es el agua. Tiene 2 cuerditas torciditas, que es la fuerza de voluntad, la creación de la fuerza de voluntad. Hay un motivo por qué la otra flecha no se refleja la punta en este chimali. Sí. ¿Cuál? Hay un objetivo. Ya lo veíamos aquí, miren. ¿No? Uno de los objetivos es desde el corazón, desde el dentro de nosotros.
hacer ese acecho, esa introspección, actuar desde el corazón como un guerrero valiente, ¿sí? Ah, sí, es que yo soy un guerrero, sí, pero debes de tener ese corazón también. Actuar desde la justicia, pero desde la justicia de tu corazón, de tu ser. No de lo que te dicen las leyes del país, no de lo que te dice tu pastor, tu sacerdote ahí de la iglesia. No, no, no. Ni de lo que te diga aquí su servidor. No, de ti, desde tu propia justicia. Ujú. Todo esto, estas flechas, tienen plumitas de águila. Justamente es para elevar, para hacer volar todos esos objetivos. Para ello, para ello necesitas que Tlazolteotl, nuestra gran madre que transmuta, que transforma la materia muerta, lo transforma en vida, aprender de ella para que podamos mejorar nuestro existir, nuestro caminar. Y es lo que estamos haciendo, hermanitos, en esta veintena. Estamos generando esos cambios, tanto para sanarnos, tanto para empoderarnos, una nueva forma de sanarnos. ¿Sí? Y todo esto está encaminado en eso, todo esto sí está encaminado a este trabajo. ¿Pero cómo? Bueno, recuerden que todos los cursos, talleres están enfocados al cambio, al empoderamiento, a lograr todos esos nuestros objetivos. Por eso, miren, Tlazolteo, ¿cómo toma este personaje? Dice, vamos, tú tienes que ser mejor, ¿sí? Aquí tiene unas cuerditas ataditos y desde esas cuerditas lo agarra, vámonos, ¿sí? Si tú quieres caminar, si tú quieres avanzar, forzosamente tienes que cambiar, ¿no? Es una lógica. ¿Queremos resultados diferentes? Pues haz cosas diferentes, ¿no? ¿Quieres obtener, encontrar cosas muy hermosas, pero estás con tus hábitos viejos? Pues vas obteniendo los mismos resultados, ¿sí? Es como si me dicen, oyes, el azúcar, mucha azúcar, el fumar, las bebidas alcohólicas, el drogarse, el procrastinar, el que dejar siempre para mañana, eso no te ayuda en tu camino. Y lo sigo haciendo, pero sí quiero resultados diferentes. Pues no. Por eso la abuelita Tlazolteo nos dice, vamos, yo estoy contigo. Pero tienes que aprender a observar. Vean cómo este personaje, sus ojitos, ¿no? Observando, le dice, pues, observa, calla y aprende por ti también, ¿no? Y vean cómo esta misma serpiente va junto aquí, en este contenedor del gran sustento, de la gran transformación, ¿eh? Aquí, aquí está presente esa transformación. Este es la piel también de un coatl, o sea, de una serpiente amarillo. Y este es la piel de una serpiente de coatl azul o verde, ¿no?
son estos dos, Tonalco y Chopanco, ¿no? Hay un tiempo en que tienes que desechar esa piel para poder renacer, como en la madre tierra. La serpiente representa la madre tierra y vean que en la boca de la serpiente va emanando esa medicina, esa percepción, ¿no? Aquí están las 4 flores, pues que sí o sí debemos de florecer. Miren, es el de la percepción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Estas 8 cuentitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí tenemos el número 8. Es un trabajo nahuálico, es una transformación. ¿Por qué nos ponen de color rojo? Pues es la fuerza de voluntad. Está con solteos. Si lo quieres hacer, lo vas a hacer. Son 8 rumbos. En esos 8 rumbos, el número 8 es el número del Nahuatl, ¿sí? Y está representado dentro del Tonalpohualli, dentro de las energías, con el número 8 está el conejito, ¿no? El conejito es la transformación, es la medicina como allá, ¿no? Entonces, todo está interconectado, hermanitos, para que trabajemos en esta trecena. En resumen, son los ejercicios que les comentaba hace ratito. Vivenciémoslo, vivenciémoslo. Es que yo quiero ver a Tlazolteo donde hay que se me aparezca como la Virgen de Guadalupe se le apareció a Juan Diego. No, es que está con nosotros siempre la Madrecita Tierra, la que transforma, la que cambia. Sí. Démosle vida a nosotros a eso con lo que ya contamos. Percepción, fuerza de voluntad, sabiduría, transformación, florecimiento. Florezcamos nosotros, hermanitos, ¿no? En esta trecena, sí. El trabajo de Tepeyolotli y de Xipetote Quitlazolteo, con estas 3 energías, sí. Trabajando desde dentro de nosotros, desde lo espiritual, desde lo que no se puede ver, pero sí se puede sentir, percibir con Xipetotec. Él es Xipetotec. Adelante tiene su cuchillito de pedernal como esa luz. Este cambio debe de ir iluminando tu camino, tu sendero, ¿no? No para que tú puedas seguir en lo mismo. Caminando en la trecena de Semasat, trabajo con Tepeyolotli, fertilizando con apoyo de Tlalocantecutli, depurando mi tonal y mi nahual con Tlazolteotl, con la acción de Xipetote, ¿sí? Ese es el trabajo que nos toca a nosotros, hermanitos, ¿no? Es el trabajo. ¿Es tan difícil? Depende de nosotros. Pero eso es todo lo que contiene esto. No, no, hay más. Sí, hay más, hermanitos. ¿Sí? Entonces, para estas próximas clases vámonos preparándonos con Mashochponcayot, con nuestra sanación, con la tierrita. Y si podemos, si está en nuestras posibilidades, en la mañanita o en la tarde, como ustedes se acomoden, como se acomoden sus tiempos de trabajo, hacer este Mashochponcayot al aire libre tiene otra vibración. Sí, ponernos tierrita en nuestros piecitos. ¿Cuántas veces toda la trecena? Sí está en sus posibilidades, pero si no está en sus posibilidades,
una o dos veces, pero hay que irlo registrando, ¿no? Hice este trabajo, obtuve estos resultados. Incluso, ¿se acuerdan que yo les comentaba que en uno de los domingos vamos a presentar esta temática? 7 ejercicios con la tierrita. Uno de ellos es lo que les acabo de decir, ¿no? Con la tierrita. Para algunos hermanitos lo vivenciaron con Teomiquistli, ¿no? Es en la tierra, es una transformación, es un cambio que hacemos y que tenemos. ¿De acuerdo? El otro ejercicio es, también ustedes, les decía yo, leer e interpretar estas imágenes mánticas de sabiduría. ¿Para qué nos va a servir? Nos va a servir para entender nuestra gestación, nuestro cambio. Cada 260 días estamos transformándonos, hermanitos. Estamos cambiando, ¿sí? Cada 200 días podemos ser diferentes, sí. Desde lo que vivimos, desde lo que aprendemos, desde lo que hacemos, ¿sí? Bueno, no sé lo que si quisieran compartirnos algo o tienen alguna duda, hermanitos, adelante. Para los que van a hacer sus prácticas, por favor me avisan para que yo también esté pendiente, porque, porque si ustedes no me avisan, pues yo no sabré quién está haciendo el ejercicio. En estos 13 días sí estuvimos pendiente, no dormir mucho, estar, dice uno con el ojo, un ojo abierto y el otro durmiendo. ¿Por qué? Porque estábamos en esa vigilia, ¿no? En ese cuidado con ustedes, ¿no? ¿Sí, hermanitos? Y todas las clases, las 13 clases de los 13 prácticas nahuálicas están en YouTube, donde subimos todas las clases. Ustedes pueden revisar y ahí lo tenemos todo. Hermanitos, no sé si quisieran compartirnos algo o enriquecer este trabajo. Es un trabajo diario, ¿verdad? Los escuchamos. ¿No? Sebastiani, Sí, hermanita. yo tengo una pregunta. Usted está trabajando en estos momentos con los hermanitos que ya están en el segundo nivel de los pedidores de lluvia, pero en Ujú. algún momento nuevamente habrá otro para los que queramos empezar con el primer nivel. Sí, hermanita. En junio empezamos, junio, julio y agosto es un poquitito más extenso, es más teórico con el primer nivel. Pero, pero pueden estar en las clases del segundo nivel porque vamos a sembrar los manantiales de agua. Ah, ¿Sí? muchas gracias. Ujú, sí, Sí, hermanita. sí, muchísimas gracias. Perdón, lo interrumpí, Sebastián. No, no, no se preocupe. Las herramientas ya les daba en la primera clase, también está en la primera clase ya que vimos. Vimos las herramientas, vimos cuál es el objetivo de este curso de pedidores de lluvia, ¿no? Que el primer curso fue primero conocer con las energías, los abuelos con los que vamos a trabajar. Decíamos, Chalchihuitlicue, que representa los ríos, los lagos y los manantiales. Tonatiu, el abuelito sol, que calienta las aguas para que se evaporen y se formen nubes. La abuelita tierra, Tonancintlali, ¿verdad? Que alimenta este Tlaloc cuando llueve, le da vida.
Y es Yecat, el viento que mueve las nubes. Tepeyolojtli, el espíritu de la montaña, que es el que eleva la humedad para que haga que se carguen más de agua las nubecitas y pueda haber precipitación. El abuelito fuego, las energías que viven en la tierra, cómo pedir permiso. Está más enfocado a eso, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar con ellos? Y empezar con las prácticas de mover las nubecitas, de hablarles a ellos. Ajá. Pero ahora en este curso del segundo nivel, que este viernes vamos a ver la segunda clase, en el cual nos vamos a preparar para sembrar nuestro manantial de agua. Esa manantial de agua lo vamos a utilizar y vamos a trabajar con nuestro propio grupo. No sé si ustedes ya tengan 2 o 3 hermanitos que digan, vénganse, vamos a sembrar esta agua. Estemos conscientes que primero lo vamos a alimentar esta agua y de ahí este manantial de agua nos va a dar el sustento. ¿Se puede? Sí se puede, hermanito. Sí se puede, ¿no? Ya las otras 4 clases vamos a ir de Calpulli en Calpulli, claro, si nos invitan a sembrar este manantial de agua, a poner en práctica todo eso de teoría que dijimos, hazlo, vamos a hacerlo. El guardián de ese manantial va a ser, pues el que tiene ahí su espacio, es el que le va a dar las ofrendas, el que va a platicar con él, el que todos los días le va a ir regando la agüita para que después ya le dé agua, ¿no? Por los que estén cerca del mar o tengan la oportunidad en estos días de ir a la playa, pues vayan por agüita de mar, ¿no? Tráiganse un bulito, no sé, 2, 3 litros para poder sembrar el agua. Se dice, dicen los abuelitos, que el agua de mar es la mamá de todas las aguas. Por eso llama el agua. Lo vamos a meter en un jarrito, en 1 litro de agua, y lo enterramos. ¿Sí? Ahí. Ese goteo va a estar llamando la agüita que hay en ese lugar. ¿De acuerdo? ¿Sí, hermanitos? No sé si tuvieran alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, para concluir, hermanitos, yo les agradezco infinitamente. Le agradecemos al hermanito Adán, pues, su aportación extra para, pues, llevar algo, ¿no? En esta ceremonia de despedida, pues, del abuelito, ¿no? Que tendría que ser así, ¿no? Él ya sabía que iba a partir, entonces pues se le va a llevar algo, no sé, unas flores, lo que se necesite para su última partida. Y pues terminando ahorita esto, pues nos vamos para allá, ¿no? Un ratito, porque a las 4 también vamos a hacer una sanación con la hermanita y una hermanita, un hermanito que nos los pidió, allá estaremos también, ¿no? Hermanitos, de mi parte sería todo. Les agradezco infinitamente su comprensión y su acompañamiento en este trabajo. Son días un poquito difíciles, pero tenemos que ponerle buena actitud a todo esto, ¿no? Como decía el abuelito, sí, pero pues esto no es una partida, no es una despedida, porque seguirán viviendo en todo esto que nosotros aprendemos y en todo esto que nosotros enseñamos a los demás. ¿Sí, hermanitos? Timoitasque, Matimo Sehuica, Timoitasque Mosla, en la charla del abuelito Metosh. Moitasque, Timoitasque Matimo Nagniwan, Sehuica. Ya, no hay Nitzin. Evan Nagniwan, Matimo Sehuica.